Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Paula Abdul, Straight Up, que con los años Paula Abdul se ha puesto más guapa, más interesante, como todas las mujeres, más inteligente, más fuerte, más hermosa. Y de verdad, Paula Abdul me tiene conquistado desde la primera vez que me regalaron el disco de Forever Your Girl. Ese lunar cerca de la boca. ¿De quién es? Paula Abdul. Bienvenidos a la cultura radiofónica. Esto es El Ático, más vivos que nunca. Tráfico y tráfico y tráfico. Ra, ra, ra. Ojalá y la construcción de este nuevo... Que por cierto, algo que quiero comentar... sobre lo que están construyendo ahí sobre Constitución. Mucha gente le dice una línea del metro, pero no. El metro es un subterráneo. Por ejemplo, el metro es como el subterráneo que está en Nueva York o el subterráneo que está en Ciudad de México. Es un tren que va debajo de la tierra, ¿no? Por eso se llama subway. Es un subterráneo realmente, ¿no? Aquí tenemos en la ciudad creo que unos trenes ligeros. Son los que circulan hoy día, que mueven a muchísima gente. Y se está construyendo un monorriel. Un monorriel como el de Disney, que se construyó en 1958. Es el primer monorriel del mundo, bueno, de América. Creo que del mundo incluso. Se construye en Disneylandia en 1958. Mide 4 kilómetros aproximadamente este monorriel. Y bueno, transporta a mucha gente en los parques de Disney. Se tardaron 10 meses en construirlo y 2 meses en probarlo. Y estuvo listo en el año de construcción, que por cierto fue una locura, ya lo hemos platicado en este programa, cómo se hizo a mano Disneylandia, inclusive el monorriel. Se hizo a mano en 10 meses y ya empezó a circular y tal. No es una... Por eso quería aclarar esto, porque lo que se está viendo en la construcción... Y siempre se ha dicho así, es un monorriel. Así que, bueno, es un nuevo sistema de transporte que llegará a la ciudad y ojalá y sirva para todo este tráfico que de pronto pues nos impide circular, ir de aquí para allá. Yo no he visto otro monorriel en América. Creo que este es el segundo después del de Disney. No sé, no tengo el dato, pero sí sé que el de Disney se construyó en 10 meses. Y este es un monorriel. Por eso hay que saber bien las terminologías. Es el monorriel de Monterrey, el que se está construyendo. Creo que va del aeropuerto. Desconozco porque ya ve que se han cambiado mucho las rutas y todo el tema. Bueno, lo último que me quedé es que iba del aeropuerto hacia el centro, ¿no? El monorriel de Monterrey. Es el tren ligero de Monterrey y el monorriel de Monterrey. El metro es como el de la Ciudad de México. O el metro sería como el de Montreal, que es muy bonito, por cierto. Las estaciones son una obra de arte. Cada estación del metro de Montreal es una obra de arte. Y el metro de la Ciudad de México es como el metro de París. Es el mismo sistema de empuje, el que tiene la Ciudad de México. Bueno, pues, solamente quería aclararlo porque hace días o hace meses traigo eso en la mente de que se le llama metro a un monorriel. Y digo, no, es un monorriel. Son dos sistemas diferentes de transporte. Ninguno es mejor que otro, creo yo. Pero es un monorriel, el que se construye en la ciudad, como el que construyó Disney en 10 meses en el parque. Estamos en vivo en la cultura radiofónica. Conéctate con nosotros hoy, más vivos que nunca. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde vas? Precisamente en este tráfico complicado de las grandes ciudades que nos enlazamos en todo el mundo. Porque El Ático transmite a través de mmradio.com, vía digital, al mundo entero y 3 ciudades en vivo en 3 frecuencias. Escribimos para Milenio, nos vemos en YouTube y en mis redes sociales y estamos más vivos que nunca en la cultura radial. Llévame al Funky Town, dice Lips Inc. A las 8:40, 21 grados. ¿Me llevas o voy? Bueno, pues estamos en vivo en la cultura radiofónica. Me han enviado mensajes sobre el tema que platicamos hoy sobre el monorriel. Fíjense un dato muy interesante del monorriel. Hay solamente un monorriel en Sao Paulo,
Otro en Las Vegas que yo me subí que va de hotel en hotel. Es un monorriel pequeño. En América creo que son los únicos 2 pequeños monorrieles que mueven gente, ¿no? Y mucha gente me dice, coloquialmente conocemos el sistema de transporte en la ciudad como metro. Sí, claro, esa es la identificación de un sistema metropolitano de transporte. Pero precisamente me metí a la página del sistema metropolitano de transporte de nuestra ciudad y dice exactamente eso, es un tren ligero y en construcción un monorriel. Técnicamente es lo que existe. Pero yo me acuerdo cuando nosotros nos transportábamos de niños y de jóvenes, ¿qué íbamos a pensar en un metro, un monorriel o un tren ligero, no? Andábamos prácticamente en las avenidas, entre bicicletas, a pie y en el transporte urbano. Pero el transporte urbano era toda una aventura, de las mejores aventuras de la vida. Porque para detener el transporte urbano en mi tiempo, me acuerdo primeramente que accionar una pequeña campana que se encontraba ligada por unas cuerdas, ¿se acuerdan? Y tenías que darle duro si no te escuchaba el piloto o el chofer del transporte urbano. Y luego se modernizaron un poco y me acuerdo que había unos botones que nunca funcionaron tampoco, que los accionabas y al final del día lo que acababas haciendo, esa es la realidad de nuestro tiempo, acababas golpeando la puerta de arriba del transporte y gritando ¡bajan! Y ya finalmente se detenía y te bajabas, ¿no? Son tiempos difíciles, distintos. Difíciles porque cuando se hacen adecuaciones en ciudades grandes, pues esto pasa, ¿no? En el tema del parque vehicular. Y nuestros tiempos, pues era simplemente tomar un transporte a donde nos llevara, nos bajara y empezar a ir a jugar fútbol o a juntarse con los amigos. No había tal estrés de llegar temprano, de ir corriendo de aquí para allá. Teníamos el tiempo a nuestro favor. Éramos los dueños del tiempo. Platícame hoy sobre tus aventuras en el transporte urbano en nuestro tiempo de niñez o de adolescencia. Cuando ir en un camión prácticamente en la parte de atrás, lo hacías a propósito para poder saltar lo más alto posible en un bache. Y los topes, ¿no? Y luego había unos agujeros enormes que podías ver la carretera cuando te ibas transportando. Ya eso ya pasó. Fueron los primeros sistemas de transporte que yo tuve acceso y yo creo que todos pasamos por ahí. Hoy precisamente hice este preámbulo para entrar de lleno a nuestra manera de transportarnos de niños y de adolescentes y de jóvenes. ¿Cómo te transportabas en los 70 u 80? Estaban las famosas, estas combis que llenaban gente. Había las peceras, las famosas peceras. Los taxis eran diferentes, eran totalmente distintos. Es más, no eran de colores, simplemente era un vehículo que le ponían a veces taxi con un anuncio luminoso en la parte de enfrente. Son cosas muy distintas, pero qué bien la pasamos, ¿no? Hoy coméntame, platícame cómo te movías, cómo te transportabas, tus anécdotas dentro de ello. Tengo muchas que te vamos a platicar y compartir hoy en la cultura radiofónica. Desde este lugar, Classic 106.9 para Classic 96.1 y Classic 93.9, 3 ciudades enlazadas. Bueno, 3 comunidades alrededor de Tampico, de Torreón y de Monterrey. Y al mundo entero. En mmradio.com, la gente que nos escucha en Seattle, que nos escucha en Chicago, en Los Ángeles, Ciudad de México. América del Sur, platíquenme cómo se movían de jóvenes, de niños, cómo era su transporte en sus ciudades. Compártanlo hoy en la plática para el trayecto Más Vivos que Nunca. 8:53, Erasure, en la cultura radiofónica. Vamos avanzando. Bueno, pues hoy estamos en la plática para el trayecto sobre cómo nos llegamos a mover nosotros. Saludos a Guatemala que están en sintonía a través de mmradio.com. Muchas gracias. Carlos... También se hizo un monorriel en los 90. Me dicen por acá en la ciudad de Springfield. Bueno, ese es fantasía, ¿no? Porque por cierto es muy buen episodio. Lo acabo de ver hace unos días. Muy divertido en la inauguración y tal. Pero bueno, eso es precisamente el tren que va sobre un riel, ¿no? Carlos, no olvides a los que no traían botones ni campanas en rutas urbanas. Algunos traían... ¡Ah, sí! Traían un pollo que lo aplastabas de plástico. Ese era el timbre.
Había un pollito ahí de plástico que lo accionabas, era la tecnología del momento, y el sonido alertaba al chofer para que se detuviera, y entonces nosotros nos podríamos bajar. Saludos a todos los fanáticos. Carlos, soy Arturo. Yo me movía y me trasladaba en transporte urbano o en camión. Y cuando había dinero eran unos carros, pero en mis tiempos no les decían taxi, les decían sitio, exactamente. Y los sacabas por las placas, eran unas placas color naranja. Y con esa placa los identificabas. Por lo regular eran carros muy grandes. ¿Se acuerdan? Y antiguos. Bueno, del tiempo. Hoy serían antiguos. Carlos, una escucha se equivocó y mandó un audio a D99. Pero de tu programa. Bueno, saludos a la gente que nos escucha en 99 también. Saludos a todos, mi querido Paco. Ya tengo muchos años de no estar en 99. Pero me envían unos videos acá. Qué bárbaros, cómo se han burlado. Cómo han mandado videos sobre el tema de la mañana. Bueno, hoy estamos platicando sobre cómo nos vamos a mover. O nos movíamos. En Tampico existían los tranvías. Era un medio de transporte que nos movíamos del centro de la ciudad y al parque de béisbol. ¿Ya no existen hoy día esa forma de transporte? Carlos, en el tema que dices, mi historia que jamás se me va a olvidar, los autobuses que tenían una cuerda que le jalabas y sonaba una vez, me equivoqué y le jalé al cable de las luces. Y al momento de jalar se apagaron. Me dio mucha risa y mucha pena. Y bueno, la verdad me equivoqué y el camión se tuvo que detener. Sí, pues es que ahí está el cable. Era un cable, usualmente era un cordón, ¿no? El que estaba colgado en los transportes urbanos de nuestro tiempo. Y la campanita estaba al final. Le tenías que pegarle duro, moverlo, tin, 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 para que él escuchara. Y no escuchaba porque entre el barullo y la gente y tal, yo creo que te desesperaste, mi querido Osvaldo. Metiste la mano y jalaste el cable, pero el cable de la luz. Yo recuerdo que cuando salíamos de secundaria, me hizo te escucha por acá, nos íbamos corriendo atrás de los camiones y sin que el chofer se diera cuenta, nos íbamos colgados. Y una de esas el chofer nos alcanzó a ver en el espejo, dio un frenón y nos estampamos contra la tapa de una camioneta. Fíjense que también mucho tiempo los que andaban en patineta, yo tenía amigos que circulaban por toda la ciudad detrás de los transportes urbanos. En mi tiempo en secundaria teníamos un amigo que era extranjero y cuando le jalaba el cordón para señalar que era su parada y bajarse, nosotros le gritábamos al chofer, perdón, me equivoqué, y luego lo dejábamos que le volviera a bajar o lo volviera a bajar unas 4 o 5 cuadras más adelante de su parada. A propósito, saludos a todos de parte de Luis Ernesto. Gracias, Luis. Bueno, Carlos, acá en mi pueblo hasta hace unos años hay medios de transporte, pero el más grato caminar y saludar a la gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me desbloqueaste recuerdos, Carlos. En la universidad hacíamos nuestro servicio social en Nuevo Apodaca. En ese tiempo estaba solo el lugar. Iba empezando una colonia. Entrábamos al centro de salud a las 7 y a las 6 teníamos que estar tomando un ruta llamado 105. Nunca tenía campanita, teníamos que gritar. Y otra anécdota fue cuando llegué aquí a Monterrey en el 85. Los taxis eran lanchas, carros grandes y carísimos. Eran vehículos de lujo. Bueno, pues, ¿cómo te moviste? ¿Cómo circulaste? ¿En qué te subiste? ¿Y qué anécdotas tienes hoy del transporte urbano de nuestro tiempo? Era una aventura total, divertida, diferente, pero llegamos al destino. Así que conéctate hoy, platica tu historia. Estamos más vivos que nunca en esta gran plática para el trayecto. Llegando a la segunda hora de transmisión en la producción, mi querido Donny DJ, mi nombre es Carlos y bueno, pues estamos recordando hoy la manera de transportarnos, el transporte urbano de los 70 y 80. Tengo yo 2 anécdotas geniales, pero que tienen que ver con tragedia, con dormirse de pronto en el transporte y muchas cosas más. Comparte tu historia con nosotros, algo que te haya ocurrido, alguna anécdota con los amigos. ¿Hasta dónde llegaste y cómo te transportabas? Es la cultura radiofónica al aire. Continuamos en la cultura radiofónica. Conéctate de cualquier parte del planeta. Dinos cómo te movías, transportabas y tus anécdotas hoy en esta gran plática de escucha, de ida y vuelta. La plática para el trayecto. El maestro Al Carly sonando en la cultura radiofónica y su clásico Square Rooms. Bueno, yo creo que es un one hit wonder, pero buenísimo.
Me dicen, Carlos, buenos días. Yo estaba en una secundaria y eran muy famosas las peceras, que por cierto, algunas no olían muy bien. Pero la única forma de transportarse desde Félix U. Gómez hasta Revolución era esa manera, para ahorrarme los transportes. Hoy te escucho desde Austin, Texas. Gracias por la sintonía, mi querido Rubén Martínez, fuerte abrazo. Carlos, soy de Ciudad de México, pero llegué a casa en este tipo de transporte. Un transporte 0321H, ruta 29. Yo no sé si tú lo manejabas, mi querido Oscar. Me dices, pero llegar a casa... para llegar a casa, este era el transporte. Ese. Órale, es un camión muy antiguo, pero es el que te movía en ese año, me imagino yo. Saludos hasta a la gente que nos escucha en Ciudad de México. Me dicen por acá, Carlos, con la mejor de las vibras aquí en Tampico, Madero, había un transporte que si aún estuviera en la ciudad, fuéramos como Nueva Orleans. Es lo que estoy preguntando. Me dicen que había una especie de... Sí, me dicen, era un paseo para ir desde Playa Miramar hasta el centro de Tampico. Era un tranvía, se llamaba el tranvía 505. Sí, porque si tú vas a New Orleans, en la parte del centro, hay un tranvía muy antiguo, que recorre la ciudad, que por cierto una vez me subí con mis hijos muy pequeños, porque creían que era un tren. Y bueno, pues por andar de novedosos nos subimos la familia y ahí voy con mis hijos muy pequeñitos y no conocíamos bien la ciudad para andar en un tranvía. Yo había estacionado a un lado y entonces el tranvía se empieza a ir hacia otros lares de la ciudad que no conocíamos para nada y entonces tuvimos que bajarnos y regresarnos. Es muy bonito, pero hay que saber moverse con este tipo de transporte en las ciudades, con todos los transportes, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo recuerdas hoy, Pedro, el tranvía 505 de la ciudad de Tampico y Madero. Tampico y a Madero. Oye, Carlos, ¿te acuerdas del pollo de juguete? Lo traían muchas rutas para que sonara. Todos se morían de risa, pero era una gran alerta. Mira, este camión es un clásico. Y más de uno me van a dar la razón de las emociones extremas que ibas tarde al trabajo y no fallaba la ruta 85 de la playa. Aquí tenemos al señor Don Simón, diría Joaquín Pardavé. Un abrazo, Carlos. Oigan, ¿cuántas anécdotas hay en los transportes? Carlos, soy Víctor Báez, oriundo de la Ciudad de México. Yo llegué en el 2004 aquí a Monterrey y usaba el transporte para ir a San Nicolás de Apodaca. En serio, toda esa parte de la carretera Miguel Alemán, ya no había nada. Recuerdo el precio era 4.5 por ser estudiante. No sabía solicitar la bajada porque no había timbre de botones y aprendí a la mala que fue golpeando la puerta. Saludos a todos. ¿Saben que una vez yo salía de mi casa muy temprano porque tenía el programa matutino? Muchos años lo tuve en la 99 a las 6 y entonces salía a las 5 de la mañana. Mi papá me iba a dejar a la esquina para tomar el camión y a veces solo, ¿no? Y llegaba en el transporte urbano que era la ruta 1 que me dejaba aquí en la esquina de Paricutín y 2 de abril. No sé si sigue pasando por ahí. El tema es que en una ocasión me quedé dormido en la parte de atrás. Y entonces el transporte hizo todo el recorrido. Bueno, me despertaron en donde se llega a una especie de almacén donde se juntan todos los camiones, todos los transportes. Era como la central de ellos, lejísimos. Y yo les dije, oigan, tengo un programa de radio a las 6. No, hombre, eran como las 7:30. Y ahí vengo de regreso. Y bueno, pues es una de las anécdotas de moverse en ese tiempo así. Carlos, yo aquí traigo en el camión de repuesto. Aquí traigo mi pequeño pollo por si batallamos para que la gente nos escuche. Y saludos a todos los que están escuchando hoy en la ruta 218. Aquí vamos trabajando. Gracias por todo lo que hacen. Carlos, espero que estés muy bien. En mis tiempos de prepa vivía en el transporte público prácticamente, en la famosa ruta 110. Sadavidrio. Conocía mucho a los choferes, eran amigos prácticamente. Me iban en la puerta delantera y todo lo que cobraba de gente que se iba por la puerta de atrás era para mí. Saludos. ¿Se acuerdan del boleto? El 21 era, ¿no? Que si te tocaba un 21, una chava te iba a dar un beso. Bueno, yo me quedé como con 100 de esos en la cartera. Nunca, porque los trataba de cambiar y nadie me hizo caso. Y yo, por favor, aquí traigo un 21, denme algo. Y no, una paletita, si acaso me llegó a tocar.
Buen día, Carlos. ¿Recuerdas los bochitos taxis? Los cuales el chofer te quitaba el asiento delantero. Sí, es cierto, te subías por ahí, quitaba el de copiloto y te podías subir a la parte de atrás. Y luego había una jaladera especial para la puerta. Pura tecnología, jóvenes. Saludos a Dan Villa, gracias por escucharnos y acordarte. Soy Hilario González, tu amigo de Cortijo, y la campana que traían los camiones urbanos iba al frente y el cordón iba hasta atrás en la puerta de salida. Nunca iba atrás una campanilla y era un tema, sí. Buen día, Carlos, y el clásico bajan cuando el camión no le funcionaba el timbre. Yo nunca escuché un timbre de camión, soy honesto, les tocaba tun, 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 y solamente me lo imaginaba en la mente, pero nunca sonó. A veces el chofer no escuchaba la campana porque no faltaba el pasajero con su grabadora, claro, a todo volumen. Había mucho ruido dentro del transporte. Era un tema que fuimos disfrutando y fuimos adquiriendo y fuimos manejando poco a poco, paso a paso, día a día. Y bueno, pues también ahí eran de pronto subirte. Alguien se subía a cantar con un pequeño bote y luego los amigos para juntar dinero lo empezaban a emular, íbamos a otros transportes y se subían según ellos a cantar y nunca nos dieron nada. En fin, era todo un ecosistema diferente movernos en ese tiempo en el transporte urbano. Platícame, si era el 21, este número, sigo con la duda. Y si es así, ¿alguien me lo puede cambiar? Porque tengo como 100. Oigan, estoy viendo muchas historias hoy en la plática para el trayecto del transporte urbano de nuestra niñez o adolescencia o juventud sobre el famoso pollo de plástico. Sí, fue muy famoso. Me dice por acá, Carlos, soy Marco Medina. Una vez me subí a un transporte urbano y no tenía botón para el timbre y no tenía nada. Lo que traía el chofer era este pollo mágico de esos de plástico que venden, que pitan muy fuerte. Y en cada postecito que traía el camión, la gente lo apretaba al famoso pollo y se escuchaba el sonido. Y bueno, entre la risa, pero sí funcionaba, ¿eh? Es que grita muy fuerte ese pollo. ¿Lo han utilizado alguna vez? Saludos, no faltaba el que no traía nada, el famoso bajan y te dejan como a 3 cuadras. Sí, también tengo una anécdota muy, muy mala de eso. Yendo a entrenar un día, no me hizo caso el chofer, entonces se paró, se iba apenas a parar y según yo le calculé bien y salté del camión, del transporte y caí de rodillas. Y aún así me pusieron a correr de inmediato. Carlos, soy Alan, estoy en la Ciudad de México. Cuando era chico los camiones eran ruta 100, pero tenían un emblema de un delfín y por eso los llamábamos delfines. Ya después comenzaron a salir las combis y los peceros. Y no sé si en Monterrey pasaba, pero también hace muchos años los taxis eran verdes, se les llamaban cocodrilos. Sí, aquí fueron amarillos y luego verdes. ¿Cómo fueron cambiando las cosas, no? Carlos, soy Artemio Martínez, voy rumbo al trabajo. Fíjate que me moví. ¿En qué me moví? Bueno, iba a ver a mi novia. Tenía una novia en Santa Catarina. Y me fui en bicicleta porque no alcancé para el transporte. Estuvo difícil, pero llegué a tiempo. Y de pronto cuando ella me corta, tuve otra novia ahora por Lázaro Cárdenas y me tuve que ir una vez caminando. Cuídate mucho, saludos, gracias. Carlos, mi nombre es Rubén. Cuando pasaba el señor que te checaba tu boleto, oigan, eso es un... Ay, perdón, una disculpa. Eso es una duda que tengo existencial. Guardabas el boleto del transporte urbano, primero para ver si tocaba el 21, y luego subía un señor, o un chavo, más bien dicho, que siempre se dejaba una uña larga del dedo pulgar, y iba y revisaba tu boleto y lo cortaba con la uña, ¿no? Y me dice, escucha, cuando pasaba el señor que te checaba el boleto, te decía, su boleto, joven, con esa voz aguda. Yo no me acuerdo si era aguda, pero vamos a emular. Su boleto, joven. Y entonces en la facultad decía, el de atrás trae el mío. Y se iba hasta atrás. ¿Qué pasaba si no te encontraban con boleto? No lo sé, creo que te lo cobraban más o te bajaban. No lo sé, pero de pronto se subían de tanto y tanto, ¿no? Entre cuadra y cuadra. Carlos, nosotros íbamos en el camión, en el corredor, y saltábamos en el momento de frenar y avanzábamos. Llegamos a subir 2 metros en el aire. Sí, era una acrobacia padrísima ir en el transporte urbano en la parte de atrás. Una acrobacia genial, porque cuando veías que iba a saltar, tú te levantabas un poco más y llegabas hasta el cielo.
En Tampico había una línea muy famosa llamada Azules, que jalabas un cordón para que se hiciera la parada, pero para pagar el pasaje tenías que darle dinero al señor para que te friara la moneda y poder pagar en exacto. Hoy son puros microbuses o taxis habilitados como ruta, es muy diferente. Carlos, yo me la pasé de ride en la prepa y en la uni. Saludos. Oigan, había un tiempo que yo pedí muchos aventones. No aventones de que me aventaran así, no, aventones de ride. Y andábamos así mis amigos y yo, salíamos del 15 años y un aventón, ¿no? Y me acuerdo mucho por la avenida Puerta del Sol. Los que viven en San Jerónimo se deben de acordar. Llegabas ahí y tomabas el aventón desde abajo hacia la cuadra que te dejaran más o menos cerca de la casa a la que ibas. Me acuerdo una vez, mi amigo Lalo y yo, pasó un camión o un transporte de esos que lleva refrescos y se para el chavo y nos dice, bueno, ¿se quieren ir con nosotros? Váyanse atrás. Y íbamos atrás como refresqueros. Risa y risa, ¿no? Y luego, ¿cómo nos vamos a bajar? Y un chavo le silbó. El que iba con nosotros nos apoyó y se detuvo ahí para podernos bajar. Cada vez que me regresaba a mi trabajo, tomaba un transporte urbano y una vez llevaba unos lentes y me quedé dormido y cuando me desperté, no, pues ya los traía puestos, pues no. Carlos, soy Octavio Arriola. Cuando era joven en la prepa, el 86-88, la prepa número 1, en Colegio Civil, yo tomaba una ruta para dirigirme hacia allá. Antes de subir siempre estaban algunos de mis amigos y ellos subían corriendo al transporte por la puerta de atrás y me decían, ándale, corre, súbete por aquí. Y me subían junto con ellos sin pagar. Y el chofer nunca nos decía nada. Claro que no lo hacíamos todos los días, pero sí fueron varias ocasiones para no pagar el transporte. Bueno, sigue contando tus anécdotas, tus historias están llegando mucho al 8123-19-1069 en cualquier parte del planeta que te hayas movido o te sigas moviendo por transporte urbano, pero vamos a situarnos a nuestro tiempo, en la niñez, 70s, 80s, parte de los 90, la manera de transmitir, la manera de conectar con esas historias, solo surge aquí al aire en la cultura radiofónica. Prepárate porque muy pronto el ático te va a llevar a que estés frente a frente con Michael una vez más. Sí, hay que estar en sintonía de la cultura radiofónica para ganar y estar una vez más con Michael Jackson. Así que prepárate para estar más cerca con nosotros y muy pronto también vamos a estar esquina por esquina con una gran promoción que estamos diseñando a través del ático La Cultura Radial. Y precisamente vamos a enlazarnos hasta el estudio donde se encuentra hoy mi querido Beto para platicarnos hoy un gran perfil más que tiene que ver con esta extraordinaria banda llamada Goo Goo Dolls. Así que adelante, Beto. Pues qué gusto saludarlos, mi estimado Charlie. Aquí cambiándole un poco a la dinámica de este espacio y aprovechando que hoy estamos aquí temprano en el estudio de grabación. Y pues acabamos de escuchar, con algunas deficiencias vocales seguramente, un pequeño extracto de uno de los mayores éxitos del cantante y guitarrista Jon Reznick, líder y fundador de la banda The Goo Goo Dolls. Un tema que permaneció por más de 4 meses en el número 1 de las listas allá por el 98 y que tiene su historia, ya que sería compuesto por Reznick durante una fuerte depresión y bloqueo creativo, pero aceptando el reto de hacerlo para la película City of Angels. Cabe mencionar que en ese entonces estaba pasando una crisis tal que vivía solo en una habitación de hotel, sintiéndose esquizofrénico, sin identidad y con solo una guitarra a la que le faltaban 2 cuerdas. Y lo que sucedió fue que en menos de 2 horas después de la solicitud, y con esa guitarra, nacería este tema, titulado Iris, que le daría la oportunidad a la banda de resurgir, ya que en ese momento estaba pasando por una de sus peores crisis y momentos y estaba prácticamente desintegrada. Reznick nace en Buffalo, Nueva York, en el 65, y no se salvaría de tener grandes adversidades desde pequeño, ya que perdería a su padre por alcoholismo a los 15 años y a su madre un año después, teniendo que ser educado y sacado adelante por sus 4 hermanas mayores a través del apoyo de la seguridad social.
pero la adversidad y la tenacidad lo harían más fuerte, formando junto con Robbie Takak, años después, en el 85, a The Goo Goo Dolls, sin dejar nunca de luchar para sacar adelante a esta agrupación, que no tendría reconocimiento sino hasta casi 10 años después, cuando un locutor de la muy influyente estación de radio de Los Ángeles, la KROQ, escuchara su tema Name, de su quinta producción, reconociendo su calidad y causando que empezara a sonar en todas las estaciones del estado y luego del país. La banda consolidaría su fama y su éxito con su siguiente disco, DC Up the Girl, que contendría también muy buenos temas, incluyendo su canción Iris, que ya mencionamos previamente. A partir de ahí, la banda lucharía para mantenerse en la cima del pop rock. Sin embargo, lo que escuchaba el mundo ya era distinto, y aun y cuando sus producciones siguientes venderían bien, ya no serían tan exitosas comercialmente hablando como las anteriores dos. Hoy, The Goo Goo Dolls son vistos como una leyenda de resistencia, contando con el récord de la mayor cantidad de éxitos en el top 10 del segmento adulto de la radio y viviendo su tema Iris una segunda juventud, gracias a las redes sociales y plataformas de streaming que le han hecho acumular millones de reproducciones y aparecer en las listas de Billboard nuevamente 30 años después de su lanzamiento. Y es por eso que ahora continuamos con algo del gran cantante y compositor John Rzeznik y The Goo Goo Dolls, aquí en Classic 106.9 Monterrey, 96.1 Tampico, 93.9 Torreón. The New Radicals, Someday We'll Know, 9:56. Y ahora vamos a escuchar ese clásico de esta gran banda que a mí me encanta, llamada así, The Church. Aquí viene el riff después de la presentación de Metrópolis y dice: produce el programa mi amigo Jaciel Donny DJ. Mi nombre es Carlos y estamos listos para la última hora de transportarte esos momentos en que el camión era la ruta correcta. Quédate en el ático, Talking Heads y David Byrne. Y dice así: a regresar y a escuchar 10:08. Comparte tu historia con nosotros, las grandes anécdotas, diversiones, momentos a veces complicados de pronto en nuestra juventud o niñez en el transporte público de los 70 y 80. Es la plática para el trayecto que hoy nos conecta. El maestro Harrison sonando extraordinario a través del ático Cultura Radiofónica. Bueno, pues la plática para el trayecto se ha extendido. Tus primeros encuentros con un transporte urbano, de niño o de joven, me dice por acá Víctor. Referente al transporte urbano, recuerdo que la primera vez que nos subimos mis amigos cómplices y yo fue en quinto año de primaria. Nos subíamos a las peceras y nos íbamos a la gran plaza. Transportes y peceras fueron instrumento de vagancia desde muy temprana edad. Obvio, sin permiso. Y una vez nos llegó una tormenta terrible, Carlos, y terminamos llorando atrás del hospital de zona. Qué buenos tiempos. Es que en quinto grado de primaria, pues estás muy niño todavía, ¿no? Para tomar un transporte urbano con tus amigos y perderte en el tiempo. Carlos, buenos días. ¿Cómo no recordar los carros de sitio? Les decían fortingas, no sabía yo eso, Daban un servicio en la zona de terminales de foráneos hacia el centro o la Plaza Zaragoza. Duraron hasta 1975. Te saluda Poncho Cebada. No sabía que ese era el mote de los carros de sitio. Lo que sí me acuerdo es el famoso sitio, que le decían así. Y los carros de sitio, obviamente. Carlos, recuerdo que saliendo de la prepa tomé el ruta número 20 y solo tenía 11 pesos. En ese tiempo cobraban 12. Los puse en el ánfora y el chofer se dio cuenta y me regañó. Y una chava guapísima me regaló el otro peso. Aún lo recuerdo. ¿Qué será de ella? No sé, mi querido Gerson, pero te regaló un peso. Que está bien. Algo vio en ti. Excelente programación. De verdad, gracias por la música y por recordarnos tan buenos momentos. Gracias, Marisela Colunga. Gracias por estar con nosotros. Carlos, me acordé del tema que estás platicando hoy referente a los transportes urbanos.
hay una canción de The Hollies. Me trae muy buenos recuerdos cuando andaba yo de transporte en transporte, de camión en camión. The Hollies Bus Stop. Ahorita la vamos a incluir, claro. Carlos, mira, aún existe el pollo. Me lo mandó un amigo. El pollo mágico. Era ese artefacto de plástico que todavía lo venden en fiestas y tal, que hace un sonido pero muy fuerte y es el que daba la señal de que se debería de detener el transporte urbano. Recuerdo que también los camiones, Carlos, tenían ánforas. Me hizo otra escucha por acá y cada quien depositaba lo correspondiente al pasaje. En ocasiones se atoraba una de las monedas, por lo que el operador veía el pasaje incompleto. Hubo necesidad de pronto de golpear el ánfora, estilo mexicano, para que visualizara la totalidad del pasaje, no sin antes pasar la pena de que te quería bajar el operador por no pagar completo. Carlos, soy Mario Leos, mi familia y yo radicábamos en los Estados Unidos y llegamos a Monterrey en 1983. Un hermano y yo nos fuimos a vivir con una tía y con esa tía nos tocó subir por primera vez a una pecera. Yo tenía 10 años y mi hermano 9. Ya arriba de la pecera le preguntamos que cómo le haríamos para bajarnos y nos dice que nos teníamos que poner a gritar ¡bajan!, lo cual nos causó mucha risa y nos impresionó. Bueno, pues ahí vamos risa y risa y al ver que una persona iba a bajar y que empieza a gritar de esa manera, volteamos a soltar carcajadas y dijimos, es verdad, hay que gritar fuerte ¡bajan! Mi buen Charlie, soy Pedro Pisa, espero que te encuentres muy bien. Mi querido Pisa, un fuerte abrazo. En una ocasión, cuando estaba en la CQ10, en la misma que estuvimos todos, me subí a un Ruta 46. Como traía un poco de sueño, me acomodé y me quedé súper dormido y le di toda la vuelta a la ruta y me despertaron enfrente de la secundaria 10. ¿Recuerdas que ahí estaba la parada donde guardaban los camiones? Sí, es cierto, a un lado. Ahí se guardaba la ruta 1 y 46. Bueno, pero eran las 9 de la mañana y nosotros entrábamos a las 7. 2 horas dando vueltas. Saludos, mi querido Pedro. Carlos, mi nombre es Víctor Rodríguez, soy operador de transporte urbano y te podría compartir 1000 historias, pero vengo manejando y no puedo. Un saludo grande y sin duda, este es el mejor programa de radio. Un fuerte abrazo, brother. Gracias por manejar. Gracias a toda la gente que nos llevó. No lo hemos dicho al aire, pero gracias a toda la gente que nos llevó, que nos trajo, que nos veían dormidos, que nos despertaban y que nos dejaban en el lugar correcto, aunque de pronto se pasaban unas cuadras. Y gracias hoy a toda la gente que nos lleva y que nos trae en plataforma, en transportes, en el tren ligero o metro, que tuvimos esa plática en la mañana, o próximamente en este monorriel. A la gente que nos lleva y que nos trae, muchas gracias por estar ahí, porque compartieron muchas horas de trayecto con nosotros, porque se aseguraban que llegáramos bien y porque pasamos horas muy divertidas en el transporte urbano siempre. ¡Ya Hooters! Buen clásico para esta mañana a las 10:25 y en este tiempo fenomenal que nos toca en este lunes iniciando semana. Hay muchas anécdotas sobre el transporte en nuestro tiempo. Me dice una escucha. Una vez iba con una amiga en una ruta, íbamos para la preparatoria, nos toca ir sentadas en la parte de atrás, había mucha gente de pie. Y de pronto el transporte frena muy fuerte y se cae una muchacha y mi amiga y yo nos atacamos de la risa. Pero, ojo, Carlos, una risa nerviosa. Y empezamos a reír y reír y reír y no pudimos parar. Y el tema es que nos faltaba mucho para llegar al destino. Y entonces toda la gente se nos quedaba viendo muy mal porque creíamos que se creían que estábamos burlándonos del tema. Claro que nos causó gracia quizá el momento, pero ya la risa nerviosa nos duró y no paramos de reír. Fue un ataque de risa extraño. Sí, a nosotros nos daban muchos de esos en la secundaria y luego nos sacaban del salón al final del día. Carlos, soy Carlos Hernández. Hace algunos años fui checador de boletos. ¡Ay, Carlos! Eres el santo grial. Dime, ¿de qué se trata ese tema? Me dice, nunca tuve una uña larga. Me parecía muy incómodo. Solo los cortaba por un lado y los usuarios que no tenían boleto, aquí viene la gran respuesta del día, no se les cobraba. Dependiendo de cuántos eran sin boleto, eso era un reporte que teníamos que dar sobre el operador. Se consideraba un boleto no dado, o que no se cobró, o que no dio el boleto, y así se manejaba la supervisión. Entonces a nosotros nunca nos iba a afectar. Carlos Hernández, gracias. Gracias por la información y gracias por checarnos cada vez que subías. Y bueno,
Ahora esa duda la tengo resuelta. Carlos, ¿recuerdas cuando implementaron torniquetes? Sí. Los que éramos más gorditos no podíamos pasar. ¡Qué show! Dice Javier. Hablando de transporte urbano. Carlos, sobre el transporte de mi niñez, recuerdo las famosas combis azules. Sí, con naranja que te tenías que agachar para poderte subir. Eran muy incómodas y era el tradicional transporte que algunas veces me llegué a quedar dormida. ¿Cómo te arrullan los camiones? Dice esta escucha. Sí. También mi querido Donny Jaciel, nuestro DJ, dice que se ha quedado dormido varias veces. Pues se queda dormido aquí en la cabina, que no se queda dormido en un camión. En la mitad del programa del ático, ¿le resulta tan aburrido lo que platico? No es cierto, que se queda dormido. No es cierto, no es cierto. Le damos su biberón y ahí se queda arrullado. Hola, al señor de los boletos, yo se los cambio. Ay, bueno, yo le aviso, porque tengo varios. En Tampico había un autobús azul y traían una ánfora de metal con vidrio y a los lados donde depositabas las monedas. Decían, ahí el chofer veía lo que introducías, pero lo que hacíamos en la Secu, Carlos, acá en Tampico, es que nos subíamos y entre las monedas, fíjate lo que hacían, poníamos unas rondadas o rondanas de metal y las depositábamos en la ánfora para que sonara. Y a veces el chofer no se daba cuenta, pero cuando sí se llegaba a dar cuenta, ¿qué crees? Nos bajaba de inmediato. Pero pues claro, mi querido Gustavo. Pero bueno, Carlos, en la ruta 1 que nos llevaba a la uni, hubo un día que hubo mucho frío, el transporte iba lleno y los choferes llegaban a checar en su taller, entonces se me ocurrió gritar, pasen a otro camión, y que todos se bajaron y nos quedamos solo 5 compañeros bien sentados. ¿Y los demás? ¿Cómo les fue? Wilfrido Pinal, todo lo que hicimos detrás de una ruta urbana al final del día son anécdotas que podemos platicar el día de hoy. En ese tiempo todo nos divertía, ¿a poco no? Nos caíamos, reíamos. Nos iba mal, reíamos. Nos dejaban cuadras más lejos y nos reíamos. Era pura diversión. El tiempo era nuestro. Y la preocupación, ni existía. Ya vi 52s. Psicodelia y rock que permanece, se acaban de presentar en gira. Siguen sonando los 4 originales, siguen en la banda. Y este fue el clásico Rum, a través de la cultura radiofónica. Carlos, te saludamos desde Tampico, Tamaulipas. Mi experiencia, que por cierto le mando un saludo a mi amiga Sandra Novelo, que está ahorita en Tampico, va circulando por la avenida Miguel Hidalgo y me venía escuchando y grabó a través de Classic 96.1. Gracias a todo el equipo de Classic 96.1. Por cierto, quería preguntar a nuestro equipo en Classic 93.9 en Torreón, ¿cuál es la avenida principal? Iba apenas a averiguarlo, pero si ustedes nos pueden enviar, la avenida principal para circular en la ciudad de Torreón. La calle Hidalgo la conozco muy bien porque la he transitado muchas veces. Tengo tiempo de no ir a Torreón, mucho tiempo fuimos a trabajar para allá, pero un fuerte abrazo también a nuestro equipo en el 93.9, donde nos sintonizan. Y en la aldea global, pues solamente mmradio.com, una gran sintonía en cualquier parte del planeta. Ahora sí, me dicen, cuando estaba estudiando ingeniería recién aparecieron las bases de los famosos taxis y fui y me encontré que de pronto podía manejar muy bien el vehículo estándar. Y sin conocer bien la ciudad, pues me puse a trabajar en ese tema. Me da mucha risa porque subía un pasajero y me decía que lo llevara a su destino y casi siempre le respondía, bueno, pero me va diciendo por dónde para llegar al destino, porque yo no era de Monterrey. Saludos, te seguimos acá, soy Mario Flores. ¿Y cuándo vienes a Tampico? Hay que ir a Tampico pronto. Noé Sosa me dice, Carlos, en los 90 vine a vivir, por trabajo me mandaron para acá, para Monterrey, y tenía que ir a pagar una deuda a Zacatecas. Esa vez me acompañó un amigo en la ruta, y ya por llegar a la central de autobuses, nos bajaron y unas señoras nos bajaron y estaban unas señoras de la noche, y justo cuando se iban a bajar, se les ocurre a mi amigo que iba en la ventanilla, decirles que se iban a trabajar con nosotros o algo así. No sabes la pena que nos dio, y luego sentí mal ese momento, pero fue una anécdota que queda para la historia. Te platico, nunca había estado en la Ciudad de México. Como fui a trabajar a la Ciudad de México, me hizo Ricardo Flores y me subí a un transporte urbano para conocer la ruta. Un domingo esperando que diera la vuelta completa para bajarme.
y resulta que era nada más de un punto de origen a un destino, por el tamaño de la ciudad. Al final, el que iba manejando me dijo, ¿a dónde va usted? Y yo, pues, estoy esperando el regreso. Y nunca se dio el regreso. Tuve que tomar otro de regreso, otra ruta de regreso. Te escuchamos en Saltillo, anécdotas en el transporte urbano. Carlos, gran programa. Recuerdo camino a la preparatoria, en ocasiones se te extraviaba el boleto y subía al inspector de boletos y era una sensación horrible. Te hacías el dormido. Bueno, acaba de aclarar un inspector de boletos que no pasaba nada, ¿eh? Yo también, hasta hoy lo sé. También cuando en la serie del boleto la suma te daba 21 y lo cambiabas por un beso a la chica que te gustaba. Bueno, ustedes lo cambiaban por el beso. Yo ahí tengo en mi casa como 100 guardados, pero ya me están diciendo algunas escuchas que los quieren cambiar. Pero no me dicen que para mí, sino que se los dé para ellos irlos a cambiar con alguien. Carlos, ya comentaron lo de la suma del 21, sí. Una chica te lo cambiaba por un beso, sí. Gracias por todo lo que se están acordando hoy. Bueno, un día un compañero me platicó que cuando subió al transporte, perdió el boleto en el bolsillo. Entonces sube el que toma los boletos y al llegar con él, no encontraba dicho boleto. Entonces el señor se desesperó y comenzó a gritarle. Y se enojó y le gritó de vuelta. El tema es que después de un rato discutiendo, finalmente encontró el boleto y luego ya que le tomó, lo toma, se lo entrega y la persona que estaba subiendo gritando y tal se fue. Pero bueno, pues son partes de las anécdotas que vimos. Carlos, yo de joven vivía acá en Ciudad de México y una vez me quedé dormido en el metro y me llevó hasta el encierro de los Convoy, donde están todos los metros. Cuando me desperté estaba todo oscuro, porque allá es el metro subterráneo, y tuve que salir entre las vías y los vagones. ¡Órale! Saludos de parte de Mario, te escuchamos todos los días. Bueno, pues hay muchas aventuras, muchos temas y muchas cosas que platicar en estos viajes mágicos y misteriosos, como diría la banda The Beatles. Pero hay que disfrutar el viaje, que es mejor que el destino muchas veces. Aquí está Roxette y el clásico es Joyride. Cosas buenas en la vida. Fine Young Cannibals, 10:52. Me dice por acá Ángel Islas, ojalá puedas leer mi mensaje. Bueno, es que hay tantos gracias, de verdad. Es una anécdota que quiere grabar para la historia para su esposa. Le dice, le pasó a una amiga de ella que se llama Fanny, iba en una pecera, y de pronto se sube un chico que se sentó junto a ella. Ella se estaba comiendo muy deliciosamente un pan, y como el chico se le quedaba viendo mucho, ella le ofrece parte del pan. Él acepta, y unos minutos después de avanzar y terminarse su otra parte del pan, este muchacho se levanta, saca un arma y empezó a asaltar a todos. Pero cuando llegó de nuevo con esta niña Fanny que le había dado pan, ella se disponía a entregarle su teléfono, pero le dijo, no, tú no. Y se fue. Bueno, al final del día, Carlos hoy parece de risa, pero se salvó por una mantecada que traía. Bueno, hay muchas historias de estas también. Me dicen por acá, Carlos, el procedimiento para la anécdota, aquí directamente, mi querido escucha, gracias por estar en sintonía. Me dicen por acá, soy Eric Guerrero. Alguna vez me fui a trabajar a Los Cabos. Llegué al aeropuerto de San José del Cabo y para ir a Cabo San Lucas es como 1 hora y media. Como no conocía nada del lugar, se me acercó una persona y me ofrece llevarme a mi destino por 700 pesos. Y al estar un tiempo en Los Cabos me di cuenta que hay transporte público que te lleva del aeropuerto a Cabo San Lucas por tan solo 70 pesos. Bueno, mi querido Eric, así pasa de pronto. Carlos, recuerdo en tiempos de preparatoria por el 2007, en una ruta que yo usaba mucho, 101, íbamos unos amigos y yo en los asientos de la parte de atrás, en el famoso palco, si así le decíamos. Se sube un señor ya avanzado de edad vendiendo gelatinas de hielo en su hielera. Y de pronto en un arrancón que da el chofer salió volando la hielera con todas las gelatinas, Carlos. El señor comenzó a recogerlas, casi todas, casi agachado entre los pasajeros porque iba llenísimo el transporte. Un señor comenzó a ayudarle y le dio un billete ya que las gelatinas se estropearon. Eso motivó a todos los pasajeros, Carlos, a ayudarle y también le dieron más dinero. Creo que sacó más dinero por el accidente y le dimos un aplauso al final del día por su trabajo y creo que fue una gran acción. Es que se crea esa comunidad. A los que se han transportado en transporte público, durante un tiempo vas con un equipo de gente o con amigos o con personas que lo que le ocurra a uno, si el camión o algo sucede dentro de él, afecta a todos.
algo bueno o algo malo afecta a todos, así que se vuelve una cofradía inmediata prácticamente. Gracias, Carlos, ya lo grabamos. Saludos, buen programa. Gracias. Pues hay de todo tipo de anécdotas esta mañana que nos han contado. Lo del checador de boletos era para vigilar a los choferes, Carlos. Sí, ya nos lo confirmaron. Saludos desde La Paz. Aquí hay otro escucha desde La Paz, Baja California. Hay mucha gente que nos escucha por allá en La Paz y mucha gente en Ciudad de México hoy. Yo soy supervisor de un autobús y es un trabajo padrísimo. Te la pasas viajando gratis. Saludos. Carlos, buenos días. Yo también fui checador de boletos y coincido con lo que dijo el colega. Pero una vez me tocó que el pasajero me pedía encarecidamente que no le rompiera el boleto porque lo iba a utilizar después. Claro, era el número 21. ¿Y sabes cómo lo resolví? Pues solamente arrugué el boleto con la intención de que el chofer no le llegara a revender el boleto, porque precisamente cuidábamos eso, la integridad de la empresa y los choferes en cada vez que nos subíamos. Bueno, pues hay muchas historias que nos han contado hoy. Se van a quedar como cada mañana y les pedimos una disculpa adelantada. Muchas en el tintero. Empezamos a las 8 y ya se ha hecho una tradición que superamos 300, 400 historias diarias. Es imposible darle seguimiento a todas. Lo que sí vemos es sus mensajes. Leemos parte de la anécdota y lo contestamos y les agradecemos mucho. Muy pronto vamos a ir esquina por esquina. Hay un proyecto del ático de salir. No crean que lo del álbum físico se quedó en el tintero. Lo vamos a entregar. El álbum con las, creo que eran 16 con lo que acabamos de incluir de nuestro querido DJ Donny. 16 barajitas. Vamos a ir a diferentes puntos de la zona metropolitana, como lo hemos hecho antes, durante un mes entero, cada viernes, a entregarte esta colección físicamente. Y luego hay que estar en sintonía porque te vamos a llevar en el ático a estar frente a frente con el regreso en la pantalla, obviamente, de Michael Jackson. Así que prepárate para esto y más. Y luego vendrán los eventos, la conferencia que tenemos este año y cerca de octubre, la segunda edición del Retrocalipsis. Bueno, hay trabajo. Hay mucho trabajo aquí, hay mucho trabajo allá, afuera. Creo que afuera hay más, pero hay que seguir trabajando en todas las áreas. Hay trabajo, hay vida, hay esperanza, hay diversión y hay que tratar las cosas una por una. Saludos, pásenla genial en este lunes. Nos vamos con este gran clásico de Cheap Trick.